Bueno, hola, buenos días a todos y todas quienes están presentes. Ahí estoy tratando, ahí espero que estén pudiendo ver la pantalla. ¿La ven? Bien, bárbaro. Sí, se Bueno, ve bien. bárbaro. Bueno, un gusto estar en contacto con ustedes. La idea es contarles un poco más coloquialmente lo que vieron en el video que está, o algunos han podido ver en el video que está en el curso, pero si no lo han podido ver, lo vamos a hilar acá un poco más con palabras más sencillas, que por ahí en el video está más formal. Y la idea es mostrarles este enfoque que nosotros esperamos que les sirva a ustedes para eh, eh, mejorar la definición de los resultados que esperan de las carreras de técnicos, y en función de eso, como decía Romina, plantear la evaluación. No significa que haya que hacer todo como lo vamos a explicar acá. Yo les explico un poco tratando de respetar conceptualmente a los autores que presentan este enfoque. Se los presento como es. A partir de eso, no es para que que por ahí se alejen pensando que tal o cual cosa no la pueden hacer, sino que en función de eso charlemos qué es lo posible, lo viable hacer en nuestro contexto. Dicho esto, eh, el enfoque de las actividades profesionales a confiar parte de la problemática que se presenta en muchos espacios docentes acerca de que muchas veces se tiene no de total certeza de si cada estudiante que se recibe realmente ha desarrollado los aprendizajes suficientes como para desempeñarse en forma independiente y no supervisada en el medio laboral. La titulación en general da cuenta, el título, el diploma, dice que este estudiante, a partir de hoy, cuando se lo dan, está en condiciones de ejercer la profesión para todo lo que la normativa lo habilita a ese título. Sin embargo, no siempre las evaluaciones son lo suficientemente detalladas o precisas o específicas para permitir haber barrido completamente, o al menos una muestra representativa de las tareas que va a realizar efectivamente en el campo laboral. Entonces, frente a esa inquietud, que es una inquietud legítima y muy antigua en las carreras de salud, han surgido varios enfoques. ¿Qué es lo que se requeriría para salir de esta incertidumbre? Primero, que hubiera una definición muy clara de cuáles son los resultados que se esperan de la formación, que sean acordadas por todo el grupo de docentes. La idea es que todos los estudiantes puedan haber aprendido una base mínima común de habilidades, destrezas, competencias, etcétera. Podría variar el tiempo que dure la formación, lo que no debería variar son los resultados esenciales, es decir, podría ocurrir que un estudiante demore más o menos en lograr esos resultados, pero deberíamos poder asegurar que todos los estudiantes logran un mínimo común de resultados esperados. ¿A qué llamamos resultados? No solamente a que los estudiantes sepan conceptualmente algunas cosas, sino que las sepan usar, es decir, que sepan, que tengan un saber hacer que tiene que ver con las tareas profesionales que van a desempeñar. Buscando respuestas a estas preguntas acerca de los resultados, hay dos enfoques muy importantes que están vinculados. Uno es el enfoque de competencias y el otro es el enfoque de actividades profesionales a confiar, que las vamos a mencionar, las vamos a denominar de aquí en adelante como EPAs, por su sigla en inglés, porque es como son más conocidas. No porque querramos hablar en inglés, pero si ustedes buscan en la bibliografía es más fácil que encuentren EPAs que encuentren la traducción al castellano. Vamos a ir por partes. Cuando hablamos de competencias, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de competencias, hablamos justamente de lo que decíamos recién, que cada persona puede usar críticamente lo que ha aprendido durante la formación, la comunicación, el conocimiento, las habilidades técnicas, la forma de razonar, sus propias emociones, los valores y la reflexión en la práctica de la profesión en beneficio de su propio desarrollo y también de la comunidad a la que sirve, ¿sí? Es decir, puede poner en uso lo que ha aprendido. Por ejemplo, proteger la confidencialidad de la información que dan las personas, preservando su intimidad, manejar las técnicas propias del ámbito de su profesión,
aplicar los conocimientos para asistir a una emergencia, son 3 competencias que uno podría enunciar para varias de nuestras carreras. El tema de las competencias, me voy a volver un poquito, el tema de las competencias, lo que tiene es que son no siempre tan fáciles de evaluar. Si uno dice, proteger la confidencialidad de la información proporcionada por una persona, habría que evaluarlo cuando está en contacto con un paciente, cuando está manejando registros de un paciente, cuando está haciéndolo con un paciente adulto o cuando está haciéndolo con un paciente pediátrico, que en realidad la información es la información que los padres dan, o con un paciente, por ejemplo, que no está en condiciones de comprender la información que está dando. Entonces, habría que evaluar esa competencia en todas esas situaciones. Y eso genera que generalmente se transforme en una evaluación muy detallada que exige una cantidad de fuentes de información y manejo de información que se hace complejo en la práctica diaria de los servicios de salud con estudiantes. Entonces, un intento de respuesta a ese problema de la evaluación de competencias surge a partir de la implementación o del desarrollo del enfoque de las actividades profesionales a confiar, de las CEPAS. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una tarea de la profesión, pone en juego las competencias y las pone en juego de una manera integrada. Entonces, por ejemplo, cuando hay que explicarle, bueno, ahí hay justo unos colegas de ustedes que están en quirófano, cuando hay que explicarle al paciente cuál es la preparación para la anestesia o para una cirugía, el estudiante va a poner en juego el manejo de la confidencialidad de la información del paciente, las técnicas propias de que se van a aplicar para la colocación de la anestesia o para el acto quirúrgico y los conocimientos para asistir a una emergencia en el caso de que hiciera falta. En este caso, bueno, no sería para las dos primeras, serían para instruir a cada paciente. En cambio, por ejemplo, para colocar catéteres, sondas orogástricas o nasogástricas, se requiere conocimiento de las técnicas y el conocimiento también de los riesgos o de cómo actuar en el caso de que apareciera una emergencia. Entonces, las tareas nos permiten integrar las competencias. ¿Qué es lo que tendría que definir uno? Tendría que tener las competencias que quiere lograr el estudiante y en qué tareas esas competencias se pueden ver. ¿Sí? Esa sería la tarea de definición de resultados. Cuando hablamos de definición de resultados nos referimos a esto. En el caso de las carreras técnicas, las actividades profesionales son bien específicas las que hay que definir. Vamos a ir un poquito más al concepto de actividades profesionales a confiar. Se trata de tareas específicas, fundamentales de la práctica de una profesión, que se le podrían confiar al estudiante una vez que ha logrado la competencia para ejecutarlas sin supervisión, es decir, de forma autónoma, como sería cuando tenga el título, y que son actividades que tienen impacto en la salud del paciente. Son aquellas actividades que alguien podría poner en un aviso para decir qué es lo que debería saber hacer tal profesión cuando yo voy a contratar a un profesional de esa disciplina, ¿sí? O son las tareas que podrían estar anotadas en el quehacer diario de un día en un servicio específico para este profesional. ¿Sí? Que son tareas que solamente una persona de esa profesión puede hacer y con ese título, no cualquier otra persona. ¿Sí? Este es el significado de la sigla EPAS. La traducción no está en el mismo orden, ¿no? Pero la traducción de este término, perdón, del término entrustable no tiene traducción literal al castellano porque es un neologismo, una adaptación de una palabra en inglés. Literalmente sería confiable, pero no es precisa la traducción porque lo que nos estamos refiriendo son actividades que uno le podría confiar o delegarle al estudiante para ver si está en condiciones de hacerla, ¿sí? O en función de la supervisión que está en condiciones de tener. ¿Qué son las EPAs? Son tareas que describen el trabajo, no son tareas académicas, uno tiene que, para definir las EPAs, tiene que mirar el trabajo que se hace en esa profesión y decir, ¿qué tareas definen a este profesional? Concretas del trabajo. Son la lista de tareas que un trabajador o trabajadora podría tener en un día, una semana o en otro periodo de tiempo.
es una forma de definir operacionalmente la profesión. Cuando uno le dice, yo por ejemplo, soy profesora en ciencias de la educación y la gente en general no sabe lo que es, entonces dice, bueno, ¿vos qué haces? Eso, entonces yo tendría que escribir las EPAs. Bueno, yo trabajo con docentes y lo que hago es formar docentes, doy cursos, también ayudo en tareas de asesoramiento, por ejemplo, reviso exámenes para ver la calidad técnica de los exámenes, ¿sí? Entonces, de esa manera yo estoy definiendo operacionalmente mi profesión para alguien que no la conoce. Y otra cosa muy importante es que tienen una cualidad sintética las EPAs. En general, requieren múltiples competencias, pero permiten demostrarlas de una forma integrada. El ejemplo prototípico, todos nosotros decimos, queremos que este estudiante sepa comunicarse adecuadamente, queremos que se mantenga actualizado, queremos que técnicamente conozca los fundamentos conceptuales de lo que está haciendo, pero a la hora de evaluarlo es difícil ver todas esas cosas por separado. Entonces lo que uno hace es elegir una tarea en la que esas competencias se puedan ver. Muchas tareas distintas permiten dar cuenta de todas las competencias. No, explico esto porque esto significa que con cada competencia no se pueden ver todas las, con cada tarea, disculpen, no se pueden ver todas las competencias. Con una tarea se ven algunas, con otras se ven otras, pero mapeando el conjunto uno puede ver todas las competencias, ¿sí? La pregunta entonces base es, para nosotros, en nuestro contexto específico, ¿qué tareas específicas de la profesión le asignan diariamente a un técnico en quirófano, en laboratorio, en anestesia, ¿sí? ¿Cuáles son las tareas específicas que en el trabajo real le corresponden a este profesional? Esas son las tareas que debe aprender cada estudiante durante la carrera hasta poder hacerlas sin supervisión. Ya vamos a entrar ahí en detalle de qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿Qué características deberían tener estas tareas? Deben ser parte esencial del trabajo. Requiere información, es decir, hay un conocimiento que debe haber aprendido para poder hacer la tarea que generalmente se da en la primera parte de la carrera, aunque la tarea en sí se aprende generalmente en la última parte de la carrera. Llevan un producto reconocido, es decir, si yo digo que alguien, un técnico debe poder informar a un paciente de la preparación que requiere el acto anestésico y de lo que implica, incluso de los riesgos que puedo tener, eso tiene un resultado. El paciente queda informado, entendió o no entendió. La tarea, además, solamente puede estar a cargo de ese personal. Son ejecutables independientemente de otras tareas. Una cosa es informar al paciente y otra cosa es el acto anestésico en sí. Otra cosa es la recuperación del paciente luego, el acompañamiento de la recuperación luego del acto anestésico, ¿sí? Además son ejecutables en un periodo específico del tiempo, tienen un comienzo y un fin. Son observables y medibles, por eso ayudan a la evaluación y en general reflejan una o más competencias. Vayamos a ver si he puesto los ejemplos otra vez. Voy a ir atrás otra vez a los ejemplos para que vean cómo cumplen esta característica. Participar y colaborar en la colocación de catéteres y sondas orográficas o nasogástricas, o colocarlos, digamos, es una tarea específica de una profesión que podría ser, por ejemplo, un técnico, esto sería más propia de enfermería. Lo voy a usar porque originalmente la presentación estaba para enfermería, pero bueno, en anestesia podría ser también para intubar, por ejemplo. Hace la tarea tiene un principio y un fin, solamente la puede hacer ese profesional para el propósito específico que la tiene. Es independiente de otras EPAs. A ver cuáles eran las otras características antes, porque de memoria no me las sé. Vamos acá. Es observable y es medible. Refleja una más competencia, como vimos recién, lleva un producto reconocible. El paciente queda con el catéter colocado o con la sonda colocada, requiere formación previa, es parte esencial del trabajo, y un rasgo más que es parte de la definición es que tiene impacto en la salud del paciente. Por ejemplo, que un estudiante sepa organizar su agenda es algo propio para cualquier profesión, no es específico de la profesión y no tiene impacto en la salud del paciente directamente, entonces no sería una EPA.
¿sí? Aunque todos desearíamos que el estudiante fuera un estudiante que pudiera organizar las tareas que se le asignan, ¿sí? Pero no es una EPA en sí misma. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, algo que quieran comentar? Vamos bien, María José, por ahí a lo mejor lo decís al final, a mí me parece que a veces se hace difícil en el momento de decir cómo se evalúa en cuanto se le pone una nota, se le Ajá, pone, no sé, cruces, perfecto. eh, y qué pasa si si una de esas las cumples pero las otras no. ¿Cómo se toma? ¿Como una nota global o tiene que cumplir todo en un determinado porcentaje, por ejemplo? Bien, bien. Bueno, ahora hay una cosa que no estaba puesta, que se los voy a decir ahora, que está buenísima la pregunta, Roxy, que es, no se promedian. Cuando uno identifica un conjunto de EPAs suficientemente generales, 8, 10, que son propias de esta profesión, 15, no sé, lo máximo, son de esta profesión, la idea es que debe aprobar todas, no se promedia. Justamente la idea es superar lo que ocurre con el diploma. En este momento, supongamos, no, no sé bien cómo es la evaluación de la práctica en técnicos, voy a dar un ejemplo de medicina. ¿Cómo se aprueban varias de las materias de medicina del quinto año, por ejemplo, de los últimos años? El estudiante tiene práctica con pacientes que puede tener un mínimo impacto o ningún impacto en la nota final, tienen un examen escrito de conocimientos y la parte práctica es un examen en muchas materias, en algunas materias, es un examen con un paciente, que puede ser, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes, un paciente que tiene un problema cardíaco, un paciente que tiene un problema digestivo, y se le hace hacer la entrevista completa con ese paciente y luego se hacen algunas preguntas en relación con esa patología. Con una patología se evalúa un programa que tiene probablemente, no sé, 50 entidades patológicas a estudiar por los estudiantes. Eso que es tradicional no es un muestreo adecuado de lo que sabe hacer el estudiante. Entonces, por una patología que aprobó, uno le acredita el resto. ¿Me siguen? Entonces, este enfoque intenta modificar esa manera de trabajar. Significaría que uno identifica no 8 patologías, sino 8 tareas, ¿sí? 8 tareas que debería poder hacer este estudiante y uno lo evalúa a lo largo de la materia en esas 8 y debe poder aprobar, debe poder quedar, ahora lo vamos a ver, al nivel de supervisión esperado en las 8. ¿Sí? Vamos a ver, ahora vamos a entrar en esto de niveles de supervisión para responder la otra parte de la pregunta, que es cómo se evalúa. Las EPAs, la única forma de evaluarlas es en la práctica, o sea, haciendo, como es un aprender. Hacer, ustedes han visto en el curso, tenían las diferencias entre los distintos tipos de conocimiento. A aprender a hacer, la única forma de aprenderlo y de evaluarlo es haciendo. Entonces, cuando ustedes forman a los técnicos, hay algo que hacen efectivamente, que es de a poquito le van dando algunas tareas para ver si puede hacerse cargo de esas tareas. Entonces, primero están con ellos, le dan la tarea, primero los ve a ustedes hacerlo, luego lo hacen junto con ustedes. Después ustedes se ponen un pasito para atrás y lo dejan hacer solo, hasta que a veces, si lo logra, lo dejen hacer solo y ustedes están haciendo otra cosa, pero cerquita. Puede ser algo parecido a lo que ocurre efectivamente en las prácticas de ustedes, docentes. Sí, es muy parecido, María José. Sí, Es muy muy parecido, parecido. perfecto. La idea es aprovechar sistematizar esa situación que habitualmente ocurre. ¿Qué sería? Si ustedes habitualmente le van delegando alguna actividad al estudiante para que vaya aprendiendo y se dan cuenta que está a punto ya el estudiante, cuando la habilidad que el estudiante tiene se corresponde con la complejidad de la situación que va a enfrentar y el riesgo es aceptable, le dan la tarea y lo ven hacer. ¿Sí? Bueno, este enfoque lo que hace es organizar un poco ese trabajo, sistematizarlo para que nos sirva como fuente de información para evaluar el desempeño del estudiante. Se lo va evaluando a medida que va aprendiendo. ¿De qué manera? Se va transfiriendo gradualmente responsabilidad al estudiante en el escenario de la práctica en niveles de delegación. Entonces, se le va
retirando la supervisión de a poquito, de una forma sistemática y registrada, según la autonomía que muestra el estudiante para desarrollar esa tarea en particular, ¿sí? Y se identifica, este enfoque fue pensado para el posgrado y después pasó al grado. Entonces hay algunos niveles que corresponden al posgrado que no se aplican en el grado. ¿Cuáles serían esos niveles? Primero, no está autorizado a practicar la EPA, ni siquiera observarla. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sabe conservar un campo estéril, porque sería un riesgo para él o para otros, por el tipo de práctica que implica. El nivel 2 está autorizado a practicar la EPA, pero con supervisión directa, es decir, con el instructor o el docente pegado al estudiante. El tercer nivel sería, está autorizado a practicar la EPA bajo supervisión reactiva o a demanda, es decir, está cerca y el estudiante llama cuando hace falta o el docente se acerca cuando ve que hay algún problema, pero quien está haciendo la actividad es el estudiante. Ya a nivel de posgrado sería, está autorizado a practicar la EPA sin supervisión. Y el nivel 5 sería autorizado a supervisar a otros en la práctica de una EPA, es decir, ser docente de EPA. Esto ustedes lo podrán reconocer todos los que han hecho el rol de supervisor, que uno va haciendo más o menos estos pasos naturalmente. La idea es ordenarlo. La separación entre lo azul y lo verde acá sería el título de grado, ¿sí? En el título, hasta no obtener el título de grado, nadie podría actuar sin supervisión, ¿sí? Está prohibido por la ley. Dentro de del grado hay subniveles que esta es una propuesta de escala que es la que tiene el enfoque original. No significa que ustedes tengan que usar esta escala. Sin embargo, sirve un poco para iluminar de qué estamos hablando. En el nivel 1 también hay subniveles, es decir, no se lo permite observar porque tiene conocimientos o habilidades que no son suficientes para moverse en el escenario donde la EPA se desarrolla, aún observando nada más, o se le permite observar porque tiene conocimiento adecuado y alguna habilidad, y observar le va a permitir ubicarse, ¿sí? No está autorizado a practicar, pero la puede observar. En el nivel 2, en el que ya está autorizado a practicar la EPA, es decir, pasa de la observación, lo hace con supervisión directa. Por ejemplo, lo hace conjuntamente con el supervisor, como a 4 manos, por decirlo de alguna manera, o practica con el supervisor en la habitación, listo para intervenir si fuera suficiente, si fuera necesario, perdón. En el nivel 3 está autorizado a practicar bajo supervisión reactiva o demanda. Así como está planteado acá en estos 3 niveles que le voy a contar ahora, es raro que se dé en nuestro medio, pero podría darse, o al menos yo creo que es raro. Practica con un supervisor inmediatamente disponible. Una vez que el supervisor viene, se chequea cada cosa que ha hecho quien está aprendiendo. O con un supervisor disponible, con un nivel mayor de autonomía, se queda solamente pasos claves de la tarea. O si el supervisor está disponible a distancia, se chequean las cosas que resulten llamativas o raras o propias de la tarea, ¿sí? ¿Hasta ahí más o menos se entendió eso? Sí, perfecto. ¿Se entiende? Bien. Sí, se entiende. Sí, perfecto. Es bárbaro. ¿Cómo hacemos para tomar una decisión aquí? ¿En qué consiste la evaluación? Nosotros en la evaluación habitual ponemos notas. Tiene un 10, tiene un 9, tienen... Bueno, aquí nosotros en algún momento por nuestro sistema de calificación vamos a tener que poner una nota, pero el fondo de esto no tiene que ver con calificaciones, sino decir en qué nivel de supervisión o qué nivel de supervisión requiere esta persona. Un concepto interesante que tiene el enfoque de EPAS es que uno está pensando no en qué fue capaz de hacer hasta ahora este estudiante, sino en este momento en qué está en condiciones de que lo habilite para qué nivel de supervisión para adelante. Yo estoy mirando para adelante, en qué está en condiciones de hacer qué cosa este estudiante solo, o no está en condiciones de hacer ninguna, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo tomo decisiones todos los días. Diariamente, cada docente, le ponen un nombre a algo que ustedes hacen. Yo le delego ciertas cosas a este estudiante para que aprenda, ¿sí? Estas decisiones que son a propósito de la situación, digamos, muy contextualizados, es aprovechar la oportunidad que se presenta para confiarle responsabilidad a este estudiante y ver cómo se desempeña. Otras decisiones más importantes son las decisiones sumativas o de resultado, en las que se acredita que este estudiante pasó de nivel. Puede pasar de observar
a hacer trabajo conjunto con el docente o puede pasar a supervisión indirecta. Y esta lo que hace es reunir información más sistemática. La anterior es más asistemática, pero es la que permite el aprendizaje, ¿sí? ¿Qué fuentes, cómo se toman estas decisiones? Primero que tiene que haber múltiples observaciones. Las decisiones ad hoc se basan en que el docente observa al estudiante, pero lo observa muchas veces, ¿sí? Y esa observación se va registrando en algún lado. Pero además lo ideal es que cada estudiante fuera visto por más de una persona haciendo la tarea para poder reducir un poco el riesgo de la contextualidad del problema o de la tarea que esté haciendo y de los sesgos propios del evaluador. Y además que esto se diera en un periodo de tiempo. ¿Con qué fuentes de información? Bueno, breves observaciones directas de la práctica del observador que deberían tener algún registro sencillo, pero quedar registradas de algún lado para que puedan ser consultadas por otra persona. Discusiones con el estudiante o el residente sobre la tarea, discusiones en el sentido de hablamos después de cómo él encaró la tarea y cómo la pensó y qué vio el instructor y cómo la modificaría o qué sugerencias haría a través de una retroalimentación. Después, observaciones longitudinales en la práctica, cómo lo ven en general otras personas, los mismos pacientes, otros colegas de trabajo, ¿sí? Para ver otras facetas de la tarea y también la evaluación de los registros de la práctica, si eso había que escribir algo, si había que hacer algún informe o más de una de estas tareas, también confrontar estos registros que son propias de la práctica en sí del trabajo. No son registros académicos, sino registros que son parte de la práctica y que a veces se los hacemos hacer en forma simulada al estudiante, pero son registros que más adelante tendrá que hacer en su práctica profesional. Entonces, durante el proceso de formación se va recolectando esta información de cada tarea y al final se toma una decisión sumativa, es decir, este estudiante está en condiciones de este nivel de supervisión a partir de ahora. ¿Entienden? O sea, a partir de ahora este estudiante podría tener supervisión indirecta o ya está en condiciones de que le acreditemos esta EPA para que no la tenga que seguir siendo evaluada. Si tuviera el título la podría practicar independientemente. Este sería el enfoque genérico de la conceptual de las EPAs y de la evaluación de las EPAs. Es bastante complejo, es profundo, pero para nosotros es como plantearles el desafío de tomar aquello que consideren que les resulte más útil, pero también de iluminar un poco de qué se está hablando cuando hablamos de evaluación en el lugar de trabajo, de profesiones de salud. Eso es lo que yo tenía para contarles y bueno, ahora si quieren que charlemos un poquito, quieren hacer alguna pregunta. Me parece que como hacemos con los tutoriales, que cuando empezamos los tutoriales, viste María José, que el primer día que nos presentamos y los conocemos, les mostramos esa rúbrica con la cual los vamos a evaluar para decirles, bueno, vamos a evaluar la responsabilidad, la puntualidad, la relación entre práctica y teoría, etc. Acá también tendría que, seguramente ustedes lo han pensado, tendría que planteársele al estudiante a priori también qué se le va a evaluar y cómo se lo va a evaluar, porque a veces ellos tienen en la cabeza esa idea de decir, bueno, con un 7 apruebo, claro, como pasa en el teórico, pero acá no, acá tenés que aprobar todo, y es razonable que tenga que aprobar todo, porque aunque sepa 8 cosas perfectas, por ahí no sabe poner una sonda, no sabe, no sé, cómo rotar al paciente para poner una anestesia, va a ser, y es algo grave. Pero creo que hay que trabajar también para formar a los estudiantes en decirles que la evaluación es totalmente diferente, porque después aparecen todos los casos que por una cosa no aprobé, y ellos saber a priori qué se va a evaluar. A lo mejor antes de ir a los campos de práctica, es decir, durante las prácticas se van a evaluar estas cosas, y al final necesitan esto. Es fundamental lo que decís, Roxy, porque es parte del enfoque incluso, y lo dice, que es que al haber consensuado los docentes cuáles son las tareas que estos estudiantes tienen que poder manejar y a qué nivel, porque no en todas tienen que llegar a sin supervisión, puede haber alguna tarea que la tenga que conocer, la tenga que haber practicado, pero no hace falta que la desempeñe sin supervisión, pero hay otras que sí. Digamos, estas 8, por ejemplo, para las prácticas finales de tercer año, son 8 tareas o 10 tareas. Y entonces vos tenés que lograr llegar al nivel
3C, que es el más alto, supongamos, en estas 8. Entonces eso hace que ellos también se preocupen al docente le ordenen qué prácticas les tiene que ofrecer el estudiante y al estudiante le ordenen buscar la práctica necesaria. Esto no significa dejar la responsabilidad en el estudiante, pero también le orienta al estudiante en demandar la práctica que necesita para lograr lo que necesitan esas 8 tareas. Y es un enfoque que involucra mucho más a los estudiantes, que al parecer, por lo que hemos leído, mucho más a los estudiantes que por ahí otros enfoques en los que simplemente tienen que practicar por horas, estar horas expuestos al lugar de práctica, que no necesariamente es practicar. No, y aparte justamente eso crea en el estudiante que el enfoque y la preocupación, bueno, lo sabrá por ahí Javier o Lorena mejor que yo que están coordinando las prácticas, es en el cumplir las horas. Y Claro. uno ve cómo se desdibuja lo otro. Ellos lo que quieren es cumplir sus horas. Claro. Y lo que pasa es que es razonable, porque si a uno le pone como requisito que tiene que cumplir horas, y cualquiera de nosotros en su lugar lo que haría, bueno, si lo que tengo que hacer para recibirme es cumplir horas, y bueno, las voy a cumplir. Lo que nosotros nos preguntamos ahora, y mucha gente se lo ha preguntado en todo el mundo, es si simplemente pasar horas en un servicio de salud implica profesionalizarse. Entonces, sí, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer en esas horas? Hay una cosa clave, que es uno estando en el escenario de salud, de trabajo, aprende muchas cosas, porque está expuesto a cómo es el funcionamiento, cómo es el equipo, cómo se relacionan, cuáles son los roles de otros, que no es de mi profesión. Se aprende, y esa exposición es muy buena, pero no es suficiente. Lo que hay que hacer es decir, dentro de esa exposición, ¿qué rol le toca de aprendizaje a él y al docente como instructor o instructora? Para asignar tareas y qué tipo de supervisión se requiere para que el estudiante logre desarrollar pericia en esas tareas. Y otra cosa que quería decir en relación con lo que dijo, yo no lo desarrollé acá porque era too much para el tiempo que teníamos y para muchos elementos nuevos, pero esto no implica evaluarlo solamente en la técnica, sino que incluye además ciertos aspectos actitudinales que hacen a lo profesional. Por ejemplo, si el estudiante es confiable y estable, es decir, si se mantiene emocionalmente, digamos, mantiene la activación para hacer la tarea de principio a fin, o todas las tareas que tiene que hacer, es decir, y no es que aquellas que no les gusta las hace menos bien y las que les gusta las hace bien. Si son 8 obligatorias, las tiene que hacer todas al nivel deseado. Si es humilde suficiente, por ejemplo, o suficientemente como para pedir ayuda cuando no sabe hacerlo, y no se transforma en alguien temerario que hace todo lo que le piden hacer, aunque no sepa hacerlo, poniéndose en riesgo a sí mismo, poniendo en riesgo a otros, ¿sí? Hay una serie de cualidades que están descritas que también deben tenerse en cuenta en estas decisiones finales de evaluación para decir que este estudiante está en condiciones de hacerse cargo de la tarea sin supervisiones. Es como que nosotros no se lo podemos hacer así durante la formación de pregrado en este caso, porque la ley no lo permite, pero es como que lo dejamos a la puerta de lo que puede hacer. Exactamente, Patricia, no solo el conocimiento, sino la manera de actuar. Sí, tal cual. No, a mí me queda, Roxy, la duda o la preocupación de cómo lo podríamos hacer cuando nosotros sabemos que estudiantes de técnicos van a centros de salud y algunos hospitales donde no están presentes docentes de las escuelas, sino que están a cargo del personal que realiza las actividades. O sea, no tendríamos el acceso a hacer varias observaciones, no tendríamos porque no, el tiempo y las horas las cumplen, por ejemplo, en un centro de salud y van a ese centro de salud todos los días que tienen que ir, pero ninguno de nosotros está ahí como docente para observarlo, sino que vuelve con las horas cumplidas, o sea, no hay esa relación que hablaba María José, no sé si se entiende lo que digo. Sí, yo creo que, por supuesto que lo deseable sería que en cada lugar de práctica hubiese docentes, instructores vinculados con la facultad, o sea, con vínculo laboral real con la facultad, que a nosotros nos asegura que, o hipotéticamente nos asegura que se van a ocupar de los estudiantes. Pero en la situación en la que estamos, igual yo creo, no sé, díganme ustedes si es así o no,
que si los instructores aceptan, o sea, las personas que están en los servicios de salud aceptan de buen grado en general, por vocación, por la razón que sea, recibir a estudiantes, si nosotros además les mandamos un registro, una lista de tareas que deseamos como facultad que esos estudiantes practiquen, y una forma de registrar las observaciones o determinadas herramientas de evaluación que podrían utilizar, que les faciliten la tarea, no que les compliquen, ¿no? Y una forma de comunicación con la facultad, a ese docente vocacional, por decirlo de alguna manera, le tendría más sentido la tarea que tener un estudiante que a veces no sabe ni qué es lo que debería hacer el estudiante en la práctica, ¿me entienden? O sea, es cierto que lo mejor sería otra cosa, bueno, pero no tenemos lo mejor. Dentro de lo que tenemos, ¿qué es posible hacer? Sería la pregunta. No sé, alguien levantó la mano, no sé si Javier, no, justo prendió la cámara y apagó Javier o me desapareció, o Gustavo, no sé quién es. Sí, perdón, se me escapó. ¿No? Ah, bueno. Yo lo que quería decir en función de esto que dice Liliana, que es verdad, que sería lo óptimo que uno pudiera estar y ser uno el que está dando fe de esas EPAs, lo que yo he notado, y bueno, Javier que es coordinador y Lorena también que es coordinadora, pueden agregar a lo mejor más, es que la gente que está en los hospitales es más comprometida de lo que uno piensa, o por lo menos de lo que yo pensaba. Entonces, a veces no están haciendo, no están avisando del que va bien, pero cuando tienen un problema con alguien que no es responsable, que tiene mal modo, que falta mucho, que llega tarde, etc., rápidamente, no es que le firman las horas, rápidamente le avisan al coordinador, este estudiante falta todo el tiempo, tiene maltrato, habla, de hecho hay algunos que nos han echado, por así decirlo, algunos estudiantes que han tenido ciertas situaciones, digamos, complicadas. Entonces, eso por lo menos me ha sorprendido para bien. Y al otro, que está en el otro lado, verdaderamente hay algo vocacional. Porque podría decir, y bueno, más sí, le firmo las horas, le hicimos está el contrato entre nosotros y ellos, y no, ellos, cuando ven a una persona que ya se sale, como decía, y falta, y habla mal, ya se lo hacen saber a los coordinadores al minuto los mensajes, tal estudiante, hace 3 días que no viene, no sé qué, el otro habla mal, el otro no sabe nada, lo están como explicitando. Sí, yo creo que yo por la experiencia, perdón, Javier, ¿querés decir algo? Porque te hemos Sí. varias veces, ¿verdad? Perdón. Primero pedir disculpas que estoy de acá en el trabajo, por eso no he podido conectarme mucho y he estado entrando y saliendo. Pero acotando lo que dice Roxana, que sí es verdad que son muy comprometidos, al menos los colaboradores que tenemos en diagnóstico por imágenes, ¿no? Que están constantemente pasándonos como las novedades de cómo van los chicos, tanto lo bueno como lo malo. Eso sí, tenemos como una red ahí como de informantes en las prácticas, entonces siempre nos estamos enterando, y bueno, en mi caso, yo consensuando con la directora, ¿no?, de la escuela, de todas las situaciones y cuestiones que, tanto de cuando faltan o cuando hay una falta de respeto, como cuando son situaciones buenas también. La otra vez, yo les cuento así como anécdota, que me llamaron del Hospital del Carmen por el rendimiento de una de las chicas, de las alumnas, y que esa chica, lo más probable es que cuando se reciba se quede trabajando en el hospital, porque realmente se ve que aporta un montón al servicio. Yo particularmente a los chicos, a los jefes de los servicios, siempre les pedimos que traten de hacer un trabajo en el cual el estudiante realmente aporte el servicio y no se transforme en una cosa inerte que esté ahí sin moverse, sin aportar, sin nada, sino que realmente sea algo que sume al servicio. Era solamente acotar eso. Por ahí a mí me gustaría agregar que son primeros pasos, Lili, también, por ahí más a la preocupación y primeros pasos en cuanto a decir, bueno, por lo menos podemos pensar en los resultados, que un técnico en laboratorio tiene que saber hacer el día que reciba ese diploma y bueno, estamos en un camino.
ahora van a trabajar con nosotros en los equipos algunas personas que están recibiendo a los estudiantes en los servicios de salud. Entonces, bueno, eso ya nos da una pauta y es esto, es iniciar, por lo menos con ponernos a pensar en eso, porque hasta ahora ha sido cumplir las horas a lo mejor y bueno, y dejarlos en manos de la gente que lo recibe, sea las características que tengan. No, en ese sentido también me parece que lo que aportó María José sería como lo ideal, que desde la facultad, ya que no estamos ahí, hagamos nosotras esa grilla de chequear qué cosas se hacen y también va a orientar a la persona que los recibe, la recibe, porque no es solamente si llegan tarde o llegan temprano, sino lo actitudinal en cuanto a lo que van a trabajar. Entonces eso me parece que sí, con esa grilla, como decía María José, sería algo mucho más, digamos, que sería más parejo, no sé cómo decirlo, justo, equitativo para cada uno de los estudiantes que esté en las distintas salas, porque el centro de salud, según donde estás, es también lo que haces o no haces, entonces ahí es donde encuentro mucha dispersión. Eso. Claro. Lorena, ¿habías levantado la mano? Hola, yo hoy en este momento estoy como coordinadora, es la primera que estoy en una reunión con ustedes, pero llevo 20 años recibiendo alumnos como docente voluntaria en el Hospital Central. Entonces para mí es re importante porque también me pongo en ese lugar, ahora estoy de este lado como docente, pero siempre he enseñado y les he enseñado y he recibido alumnos. Y una vez un alumno me preguntó, ¿por qué me enseñás si no te pagan? Porque lo haces voluntariamente. Entonces la agarré y le contesté, y quedó para siempre, porque siempre lo decimos, que algún día voy a estar yo en esa cama y voy a ver el alumno que le enseñamos, o sea, que estuvo ahí. Entonces vamos a ver si vamos a ser bien atendidas o no. Entonces, con esa comparación hacemos nosotros que alguna vez nos puede tocar, ¿no? Estar ahí. También me pasa algo que lo quería compartir con ustedes, a ver si me orientan, que seguramente tienen más experiencia. Me pasa que los chicos ahora están como muy, no sé cómo usar la palabra, pero ellos sienten como un maltrato del personal de salud hacia ellos. He recibido muchas quejas y muchas de las personas son colegas mías de distintas instituciones, pero nos conocemos. Entonces, la verdad que me sorprende ese nivel de intolerancia, me parece que es porque cuando yo era estudiante ni se me ocurrió contestarle a un profesional, y siempre se trata del medio, o sea, de la práctica, no es que tuvieron un problema personal ni nada, o sea, alguien le está enseñando y él se siente como, el alumno se siente como atacado por eso, y la verdad que eso no lo sé cómo manejar, no sé cómo manejar ese problema que tengo, porque la verdad que es recurrente, he tenido muchos alumnos que se quejan de maltrato de los profesionales. Por ahí va también la observación al respecto, o sea, que son muchas las variables que se ponen en juego al no estar como unificado en un hospital escuela en el que todos fuéramos, ya sé que es el ideal, María José, no es que, pero yo no estoy en la parte de organizar las prácticas, pero sí tengo a las estudiantes, los estudiantes y me hacen comentarios de ese tipo, igual que el volumen de muestras que van a recibir en un hospital, y por ejemplo los de laboratorio, que son quienes trabajan conmigo, va a ser muy distinto al que van a recibir en un centro de salud, y la posibilidad de practicar también es muy distinta. Entonces eso hace a una variabilidad muy importante, y el trato que reciben realmente es muy distinto en todos lados. O sea, yo, Lorena, no supongo, sé y creo por lo que me acabas de decir, que vas a tener una actitud muy positiva hacia los estudiantes, pero así como vos, yo recibo muchos comentarios de lo mal que se los recibe y no me hacen hacer nada, que también es un maltrato. Entonces, es la realidad y es lo que tenemos también. Y como que evaluarlos a todas
con posibilidades tan distintas, se me hace complejo. Me parece ideal, porque o sea, la forma, las prácticas y el que sepan hacer y todo lo demás, me parece bárbaro, porque es lógico que no salgas de una carrera sin saber hacer las mínimas cosas que vas a hacer el primer día en tu laboratorio, si sos técnico de laboratorio. Pero las oportunidades, lamentablemente, no son las mismas para todos los que... En cambio, un examen, y bueno, lo homogeniza en oportunidades en alguna forma. Depende del estudio. Creo que hay algo para no tener una mirada... a ver, hay algo que el enfoque incluye. Si el estudiante se va a insertar en el servicio de salud es porque la institución tiene una relación con el servicio de salud, que es algo que a veces... Yo entiendo que la escuela de técnicos realmente con los recursos que tiene, y la escuela de enfermería, e incluso a veces también la carrera de medicina, trata de enviar la cantidad de estudiantes que hay a los lugares donde se los reciben y nos los reciben. Pero a veces hay un trabajo extra que habría que hacer, y esto es para todas las carreras que no siempre se hace. Lo que pasa es que a veces la vejez de algunas carreras ayuda, la tradición, digamos, hay carreras más viejas en la facultad que tienen más relación y más inserción y etcétera, entonces dentro de todo lo va a ser un poco más fácil, pero no tan, que lo que habría que hacer es, a cada lugar donde uno manda a un estudiante, primero tratar de que sean lugares estables, digamos, que haya relación, pero hacer como un vínculo con la gente, más allá de lo formal, que además lo tiene que haber, un convenio, etcétera, pero hacer un vínculo, y por ejemplo, toda la gente que se desempeña de honor, recibe o no recibe alumnos, que pudiera hacer los cursos de la facultad gratis, los docentes, por ejemplo. Están disponibles, lo aviso porque nosotros eso lo hacemos habitualmente. Están disponibles, entonces es una contraparte y una forma de que no se sientan usados, porque es cierto que a veces le llueve el estudiante, está plantado ahí, más las presiones del servicio, que tiene un montón de pacientes, un montón de tareas que desempeñar, y el estudiante que está diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es un problema más que a veces se suma. Entonces eso no hay que olvidar o hay que tratar en lo posible, con los recursos que uno tiene, establecer un vínculo institucional y tratar a toda la gente, como personas, y no simplemente como alguien que me recibe un estudiante y me resuelve un problema. Sé que no es como lo hacen, pero a veces en el trajín nosotros mismos eso pasa. Entonces, establecer un vínculo de modo que la gente tenga un canal de comunicación. Esto en las instituciones públicas, en las instituciones educativas, no suele ser la regla, pero habría que apuntar también a eso para sostener la práctica. Es parte del marco que hay que armar para que la práctica tenga una protección y pueda desarrollarse por los canales que nosotros deseamos. Gustavo Martínez ha levantado la mano y Javier Riva tenía primero, perdón, no sé quién. Sí, yo una pregunta cortita. Primero, a lo que dice Lorena, es verdad que los chicos, por ahí a mí me pasa con diagnóstico, que con este tema de la pandemia, que hemos estado trabajando con formato de burbujas en los hospitales, yo por suerte pudimos ubicar a todos los chicos, tanto de segundo como de tercer año, pero lo que me sucede por ahí es que consigo cupo, no sé, por ejemplo en el hospital Carrillo de las Heras, y hay quien no quiere ir ahí porque quiere ir a la central, los del central que quieren ir al lago, los del lago quieren ir al Noti, entonces como que te queda esa sensación de que nunca se puede transformar a todo el mundo, ¿viste? Entonces yo por ahí trato de hacer reuniones o de tener una relación con los chicos más cercanas sin trascender el lugar de profesor-alumno, ¿no? Y decirle, chicos, no es como un McDonald's esto que uno va y pide, sino que realmente en el contexto de la emergencia sanitaria que pasamos el año pasado, realmente los chicos van a los lugares que los pueden aceptar. Digamos, no es que pueden cambiar un lugar y, che, a mí el Hospital del Carmen no puedo, Hospital de Maipú no puedo. Entonces hay que tratar de ver la forma de mantener conforme a todo el mundo. Y yo les quería preguntar, ¿sí? El tema de las evaluaciones, ¿de qué manera se va a instrumentar con los chicos, ¿no? Porque yo recuerdo lo que pasó el año pasado cuando fue esta cuestión de la reducción de las horas por el contexto de la pandemia, que cuando se quiso instrumentar como un examen, no sé si recuerdan, que tuvimos un montón de quejas por parte de los chicos y del centro de estudiantes.
no sé eso, cómo se piensa, digamos, instrumentar, si va a salir, de qué manera hacer sin que ellos se sientan perjudicados también. No, no sé si me explico. Sí. Sí, en realidad todavía es como que, como decía recién, son los primeros pasos. Lo primero que vamos a hacer es pensar cuáles son esas actividades profesionales. Y la idea es que un instrumento posible de utilizar, pero cómo se va a instrumentar todavía no es algo que esté decidido o que se sepa de antemano, es una construcción. Por eso es que el interés estaba en que puedan trabajar equipos de docentes en la construcción de estas actividades y poder diseñar o pensar cómo se puede llevar adelante. Bien, perfecto. Sin que nadie se sienta perjudicado ni tenemos una tarea bastante. Una idea que hubiera participación estudiantil en algún punto de este proceso también para que ellos se enteren conceptualmente qué es lo que sostiene a esto. Y perdón que me meta, pero ya me entusiasmé, perdón, Sol y Rosa. No, que está bárbaro, porque si no... Pero la idea es que sea una construcción de todos, ¿no? No es que va a venir algo de arriba así. No, es que también va a ser implementado a nivel curricular y se va a informar y se va a cambiar y ya no va a ser el mismo perfil y un montón de cosas que va a acarrear este cambio probablemente. Entonces, la persona que ingrese ya va a tener otra, o sea, no va a ser sobre los chicos que están por recibirse ahora o el año que viene, me parece. Entonces, ese problema no lo vamos a tener. El año pasado lo que nos pasó es que como no habían podido cumplir bien las horas o determinados problemas, nos pedían que hiciéramos esto así, de hoy para mañana. Entonces, acá la tengo a Vale y a Roxana. No fue algo que pudiéramos plantear. Y nos iban a comer. Perdón. De hecho, no fueron solo los estudiantes los que se opusieron. Yo, personalmente, que no era directora, ni soñaba con serlo, ni pensaba en serlo en ese momento, lo primero que dije es que no se podía implementar, no se podía, era como forzar a algo porque medicina lo hace. Entonces, lo que yo dije es que me parecía una idea porque no se podía hacer así nomás, sino que tenía que ser pensado, consensuado, planificado, elaborado, y que eso sabemos que no se logra en 15 días. Se logra en un periodo de tiempo. Entonces, bueno, ahí nos vimos con Valeria y con Liliana en una situación muy complicada porque nos estaban como obligando, por así decirlo, a hacer algo. Las tres considerábamos que no se hacía así. Más allá de que el fin o el objetivo fuera válido, no se hacía de esa manera, no se construía un examen de esas características de esa manera. Y no sin las herramientas adecuadas, claro. O sea, no era que no queríamos porque creíamos que no solo que no estábamos de acuerdo con implementarlo de un momento a otro, sino que no estaban las condiciones dadas tampoco en la facultad en cuanto a infraestructura, equipos, para el nivel de evaluación que se nos pedía que realizáramos con los alumnos. Entonces, bueno, o sea, lo que nosotros dijimos, sí, la idea está buenísima, pero para implementarla como a largo plazo y más planificado, más estructurado, con previo aviso a los alumnos, porque también los alumnos se pusieron como muy nerviosos porque dijeron, pero profe, no es culpa nuestra que no podamos haber hecho ellos lo veían como un castigo en realidad, como decir, bueno, como no pudieron hacer las prácticas, entonces para demostrar que saben, les vamos a tomar esta evaluación, pero en realidad también es verdad que no fue culpa de ellos que no pudieran hacer las prácticas, fue una situación especial que se dio en ese momento y realmente se vieron muy perjudicados y también nos vimos nosotros complicados como docentes en el sentido de decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque tenemos chicos de tercer año que han podido cursar la parte teórica desde lo virtual, la parte práctica no se puede realizar virtualmente y parte de la currícula de la carrera es que ellos cumplan con una determinada carga horaria en campos hospitalarios. Entonces, sí o sí, a muchos de ellos se les prolongaba mucho más tiempo de lo que habían pensado la carrera, teniendo en cuenta que muchos de ellos son chicos que tienen
o viven en condiciones bastante precarias o son sostenes de familia en donde necesitan trabajar urgente y ya de por sí el cursado solo de los 3 años se les hace muy complicado. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Por suerte pudimos conseguir algunos lugares para que los recibieran y pudieran comenzar, incluso los chicos de segundo año, y si bien se les retrasó la carrera un semestre, porque no es que no hubo ningún problema, pero bueno, pudieron continuar por lo menos. Sí, nosotras junto con Romy y todas las integrantes de la asesoría en esta especie de antecedentes que les mostramos al inicio, hemos visto estas dificultades que ustedes plantean. De hecho lo hemos conversado mucho con Roxana y sabemos que a partir de la pandemia, con esta imposibilidad que hemos tenido de poder cumplir las horas de práctica, se han visibilizado mucho más. Entonces creemos que este enfoque nos permite también poder pensar y poder acordar qué actividades deberían ser las que los estudiantes deberían realizar en esa cantidad de horas de práctica. Entonces, ahí fíjense que nosotros curricularmente no podemos cambiar digamos, este lineamiento de cantidad de horas, porque está planteado a nivel curricular, pero sí podemos decir o podemos acordar, y me parece súper interesante la idea que trae María José, en un segundo momento quizás hacerlo consultivo a un grupo un poco más amplio, qué actividades deberían realizar en esas horas. Entonces hay ahí una combinación de estos dos aspectos, ¿no? La carga horaria y las actividades profesionales a confiar. Entonces, en esta primera etapa, que en realidad, bueno, segunda etapa del proyecto después del curso, pero en una primera etapa de definición de EPAs, nuestra idea era poder trabajar con los equipos docentes de las distintas tecnicaturas y con algún integrante de los servicios que reciben a esos estudiantes, para también poder hacer esos acuerdos, ¿no? Interinstitucionales. Entonces, lo que queríamos mostrarles ahora, ya te doy la palabra, Gustavo. Lo que queríamos mostrarles ahora es cómo íbamos a trabajar a partir de ahora, o sea, cómo iba a ser la modalidad de trabajo, y, bueno, cuáles serían los productos que buscamos obtener con este trabajo. Bueno, vamos entonces a organizarnos en grupos de trabajo según tecnicatura. Bueno, aquí en la presentación están los docentes que van a formar parte de esos equipos, ¿sí? Y por supuesto esos equipos van a tener un acompañamiento tutorial por parte de las distintas integrantes de la asesoría, digamos, Romy y yo, junto con Laura y Ana, de manera activa con los grupos y con el asesoramiento continuo de María José y de Roxana en la coordinación general, en el asesoramiento general, ¿no? Vamos a trabajar de manera sincrónica y sincrónica, es decir, nosotros el primer encuentro que va a ser, tenemos que acordar hoy cuándo va a ser por equipo de trabajo, ¿sí? por tecnicatura. En ese primer encuentro va a trabajar cada grupo con sus tutoras en algunas actividades que les vamos a compartir. Pero una vez que realicemos ese primer encuentro, vamos a hacer actividades asincrónicas y sincrónicas. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a dejarles algunas tareas para realizar y algunos materiales que ustedes van a tener que acordar con el resto del grupo, en qué momento las van a poder realizar, y vamos a acordar un encuentro sincrónico con las tutoras para ir, digamos, con esas actividades realizadas a la conversación y digamos, tratar de cerrar juntos esos distintos momentos, esas distintas actividades. Entonces, lo que nosotros nos interesaba con Romy en este encuentro es que nos podamos poner de acuerdo respecto a el primer encuentro de trabajo, que tendría que ser la semana que viene o la siguiente, ¿no? Con estos, no sé, Romy, si podés volver a la diapositiva de los grupos, que debería ser con estos grupos. En las tecnicaturas de anestesia y quirófano quizás es más sencillo porque son menos personas para acordar,
pero bueno, la idea es que el primer encuentro podamos estar todos y puedan estar acompañados por nosotros para ir orientando ese primer momento de definición de APES, de EPAs. Y una vez que tengamos este primer encuentro, ustedes ya acuerdan grupalmente otros espacios, otros tiempos y nos vamos a estar juntando quincenalmente para hacer un seguimiento de ese trabajo. Los productos que buscamos desarrollar a partir de este trabajo van a ser las actividades profesionales a confiar de cada una de las tecnicaturas y una grilla de observación, ¿sí? Para esas actividades a confiar. ¿Sí? Otro aspecto que nos parece importante es que nosotros hemos iniciado este proceso con un curso que aún muchos de ustedes ya han realizado, Gustavo, algunos integrantes de estos grupos ya han realizado. Sin embargo, este curso, que es sobre estrategias de enseñanza y evaluación de procedimientos, es una especie de introducción, ¿sí? A lo que entendemos por la enseñanza y evaluación de procedimientos. Hemos decidido con el equipo reabrirlo y reabrir esas actividades para que ustedes también, quienes no han participado del curso, las puedan desarrollar, así realizan, digamos, la actividad completa, ¿no? Y puedan acreditar también esa formación. Entonces, bueno, ese curso va a quedar habilitado con algunas actividades para que puedan desarrollar, de manera, por supuesto, en los tiempos que ustedes tengan, ¿sí? Y con el acompañamiento de nosotros, tanto de Romy como el mío. No sé, Romy, si querés agregar algo. Sí, muy cortito, muy breve. En realidad el curso creo que está bueno porque les va a dar herramientas, entonces lo tienen disponible para consultarlo, y va a tener un apartado nuevo que es de EPAs, que no estaba en la versión anterior, porque ahí vamos a ir poniendo algunos elementos que nos parecen que les van a servir y van a ser de utilidad para el trabajo que tenemos este tiempo. Eso, y las actividades para probarlo van a ser 2 nada más, que era la primera y la última del curso. Ya en breve les voy a avisar cuando estén disponibles, que eso no lo tienen a la vista en este momento. Y por otro lado, me parece que falta gente de los equipos en esta reunión, entonces por ahí no se puede definir ahora el encuentro, pero sí les pedimos a ustedes, porque hay un referente de cada uno de los equipos de trabajo, por lo menos, que puedan acordar 2 opciones y nos avisen a nosotras para nosotras poder definir bien en qué momentos podemos llegar a hacer. El primer encuentro es como el más importante, por eso nos parece que sería bueno poder estar todos. Puede ser virtual, puede ser presencial, eso veámoslo en función de lo que les parezca mejor al equipo y lo coordinamos. Debería ser sí la semana que viene o la otra más tardar, porque el tiempo de trabajo que estimamos es hasta el 10 de diciembre. Así que bueno, eso sería como importante poder arrancar, digamos. Como dijo María José, es complejo, pero son los primeros pasos, así que nos animamos a empezar, por lo menos con esto. Y sí, tanto el curso como este periodo de la segunda etapa del proyecto es solo para escuela de técnicos, así que bueno, eso para que lo sepan. Creo que nada más. No sé si... Gustavo quería hablar y la Lili. Bueno, chicas, como para hacer un resumen que me quede un poco más claro, con la parte de la teoría de todas estas actividades, las EPAs nos tenemos que basar en los resultados de aprendizaje, pero a su vez los resultados de aprendizaje tienen que estar basados o tienen que caracterizar o surgir del perfil de egresado. Es así. Entonces, primero construyo el perfil de egresado, luego construyo los resultados de aprendizaje y a partir de ahí me fijo qué actividades van a ser confiables, reproducibles, mirables y que puedan ir sumando cada vez más una práctica en el alumno. ¿Es esa la secuencia? Sí, en los que hicieron el curso, que es el caso de Gustavo, por ahí les va a servir a los demás también. La primera actividad que hay que hacer es ver el plan de estudios, porque ahí aparecen no como competencias, que es lo que María José nos contaba, sino como una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Entonces sí, es lo primero, el perfil del egresado, y lo que vamos a hacer en este primer encuentro nuestro
es armar esa lista. Entonces, si ustedes pueden ir pensando cuáles son esas actividades a confiar del último año, solamente por el momento, el chico que se recibe, que sale de tercer año de las tecnicaturas, ¿qué debería poder hacer el día que va a ir su primer día de trabajo? Piénsenlo de esa forma y esa primera reunión va a ser para definir esa lista que va a oscilar entre 8 y 15 actividades y se va a consensuar y en función de eso vamos a empezar a trabajar en profundidad, cómo se define, cuáles van a ser sus límites, bueno, y una serie de variables que lo vamos a ir viendo. Pero está bien, Gustavo, eso sería. Muchas gracias, chicas. Y bienvenida, Lorena, una gran colega. Una consulta para planificar los horarios. Digamos, ¿en qué horarios ustedes pueden que nosotros podamos coordinar? Porque no sé en qué horarios están en la facultad. Por ejemplo, Sol, yo sé que estoy con vos, y Ana, ¿en qué días horario puede ser? Y de ahí nosotros te decimos qué día nos encontramos. Sí, por lo general, yo estoy martes y jueves, de 8 a 1:30 puedo extender. Los jueves especialmente puedo extender hasta la siesta incluso. Pero bueno, digamos, esos son mis horarios, pero si ustedes pueden acordar en otro horario, mándenme opciones, porque quizás no esté en la facultad, pero si nos reunimos virtualmente se puede hacer. ¿Sí? Y la Romy está los lunes, jueves y viernes. Pero la misma lógica de Sol. Veámoslo como equipos y ahí nos acomodamos nosotras también. Ok, perfecto. Bueno, chicas, Muy bien, muchísimas muchas gracias. gracias, chicas. A ustedes. Se Interesante. están grabando, así que después también para quienes no hayan podido estar, de los equipos de trabajo de ustedes, para que va a quedar disponible el video. Ah, buenísimo. Muchas gracias. A mí me va a servir entonces. Bueno. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias muchas gracias a todos y muchas gracias al equipo de asesoría pedagógica que siempre nos está ayudando, siempre nos está dando una mano y ese interés que tienen en que vayamos mejorando. Muchas gracias, chicas. Gracias. Chao. Adiós. Gracias a usted. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Nos vemos, hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós.